Informes de última hora desde la provincia más al norte, que se encuentra bajo asedio, dicen que los paracaidistas survietnamitas, junto con sus asesores estadounidenses, avanzaron hasta el extremo suroeste de la ciudad de Quang Tri. Al principio, prácticamente no encontraron resistencia, pero ahora se enfrentan a una sólida línea de fortificaciones. ...24 de enero de 1966... La misión de búsqueda y destrucción más grande hasta este momento de la guerra es la Operación Masher, un barrido coordinado con la Primera División de Caballería y con fuerzas survietnamitas y coreanas a través de la provincia de Binh Dinh. Ubicada en la costa sur central de Vietnam, Binh Dinh ha sido una base importante para el mando norvietnamita. El objetivo no es solo expulsarlos, sino también diezmar sus áreas de suministro. La Primera División de Caballería se enfrenta al dilema de que el Viet Cong se mezcla con las aldeas locales, lo que dificulta seriamente su capacidad de usar la fuerza abiertamente. Sabes, las mamazones venían y nos lavaban la ropa. Teníamos un papasán que venía a vaciar los tambores de nuestras letrinas. Resultó que Papasán era un VC y al final lo descubrieron y lo arrestaron. Por alguna razón él era, ya sabes, un informante de los VC. Atendíamos a todos los que llegaban a nuestra puerta, y muchos de ellos eran vietnamitas. Siempre eran muy amables con nosotras. Nuestra intérprete, por supuesto, era vietnamita. Teníamos a una mamasan que lustraba nuestras botas y lavaba nuestros uniformes. Muchas de las señoras que limpiaban las unidades de enfermería donde estaban los pacientes eran vietnamitas. Teníamos una relación bastante buena con ellas. Algunas de las mamasans nos avisaban cuando los VC iban a estar en la zona. Y para estar preparadas, no había hostilidad de la que yo estuviera consciente entre las mujeres, al menos entre las mujeres y las enfermeras. Nunca fui al pueblo ni nada por el estilo. Pensé que ya había suficiente riesgo de que me mataran sin tener que ir a los pueblos. Así que al menos haría una cosa que fuera segura y me mantendría alejado. Se lanzan folletos escritos por la Oficina de Guerra Psicológica del Ejército de los Estados Unidos, advirtiendo a los aldeanos que si disparan contra aeronaves estadounidenses, el ejército los buscará y los destruirá. Otro folleto insta a los miembros del Viet Cong a rendirse y les da la oportunidad de regresar a la causa de Vietnam del Sur. Promete un pago del gobierno para ayudar a mantener al miembro del Viet Cong y a su familia. Yo trabajé en la unidad de prisioneros de guerra y esa era una historia diferente. Por favor, cuéntame sobre eso. Básicamente eran Viet Cong o sospechosos de ser Viet Cong y no estaban muy contentos de estar ahí. Si había un tiroteo y los Viet Cong resultaban heridos, los soldados estadounidenses, nosotros los evacuábamos. Pero como el gobierno de Vietnam del Sur no les daba atención médica, nosotros los recibíamos, los estabilizábamos antes de entregarlos al gobierno de Vietnam del Sur. Por supuesto, creo que nuestra inteligencia militar hablaba con ellos primero, muy amablemente, estoy segura. Pero los estabilizábamos, los cuidábamos, los atendíamos hasta que podían ser entregados al gobierno de Vietnam del Sur. Y no siempre estaban muy contentos de ver a los occidentales. Quan Sit Ha en la 85ª. Y al final tenía un primer teniente norvietnamita que jugaba ajedrez todo el tiempo con el policía militar. Y luego la policía militar sacó a un Viet Cong a la letrina. Teníamos letrinas para hacer sus necesidades y se le olvidó, ya sabes, y regresó porque hacía mucho calor y se le olvidó que el Viet Cong estaba en la letrina. Y lo siguiente que supimos, escuchamos a los vietnamitas gritando y chillando porque él salió de ahí. Así que creo que el policía militar estaba un poco avergonzado de haber dejado a su prisionero solo. Por suerte no tuvo la oportunidad de escapar. Es claramente una táctica psicológica diseñada no solo para evitar víctimas inocentes, sino también para disminuir la moral del Viet Cong. Lo que resulta inquietante es la conducta de los soldados surcoreanos. Ellos perpetran tanto la masacre de Binh Han como la de Tay Binh.
Civiles desarmados de ambos pueblos son asesinados por los soldados, 1,200 en Tai Binh y 380 en Bin An. Tales atrocidades se volverán sinónimos de la guerra en Vietnam. El presidente Johnson, consciente de la posible protesta pública por el nombre Masher, hace que la operación pase a llamarse Operación White Wing en lugar de Masher. Al final de la operación White Wing, el 6 de marzo, hay 2.389 bajas enemigas con 1.342 muertes. Estados Unidos sufre 288 muertos en acción y 990 heridos, mientras que Corea y Vietnam del Sur pierden 10 soldados en combate. El primer día de la operación Masher, el secretario de Defensa Robert McNamara recomienda aumentar las tropas estadounidenses a más de 400,000 para finales de año. Sin embargo, él no cree que los bombardeos y los despliegues vayan a terminar la guerra. Las tentaciones de la vida nocturna vietnamita, especialmente en ciudades prósperas como Saigón, incluyen el consumo de drogas, la prostitución y el alcohol. A medida que aumentan las concentraciones de tropas en los primeros días de la guerra, también lo hace la enfermedad venérea. Desde 1965 hasta el final de la guerra, la enfermedad venérea es el diagnóstico principal en todos los soldados, afectando a 1 de cada 4. El 50% de todos los soldados afectados provienen de Saigón o de otros 2 campamentos base. La gonorrea es la principal enfermedad venérea, representando el 90%. Afortunadamente, solo requiere hospitalización en el 1% de todos sus casos. Aún así, sigue siendo una tasa más alta que en cualquier guerra anterior. 26 de marzo de 1966. A medida que aumenta la participación estadounidense en Vietnam del Sur, comienza la semana de protestas más organizada hasta la fecha en 5 ciudades: Nueva York, Washington, Chicago, Filadelfia, Boston y San Francisco. El Comité Nacional de Coordinación para Terminar la Guerra en Vietnam organiza las protestas. Se estima que entre 30,000 y 35,000 personas marcharon solo por la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York. Pero el movimiento contra la guerra realmente no comenzó hasta Berkeley. Empezó esto, ya sabes, empezó con el movimiento por la libertad de expresión, sobre el cual tengo toda una serie de teorías de dónde proviene. Mario Savio, el camarada Mario Savio, empezó eso. Así que podemos decir lo que queramos. Tenemos libertad de expresión. Así que ya usabas la palabra con F en el 65. Él dijo: necesito encerrarlo y saldría en primavera. Y de todos modos, esos fueron los precursores en Berkeley del movimiento contra la guerra. Y podría hablar una hora y otra hora, horas y horas, sobre de dónde vino, porque lo escuchamos por todos lados allá y probablemente sabíamos más que nadie, excepto la inteligencia encubierta de la CIA. No lo entendí. No lo apreciaba, ¿sabes? No podía entender por qué la gente quería ser tan negativa con los soldados. Pero ahora que soy mayor, lo entiendo porque no me entusiasma que estemos en Afganistán. Así que supongo que la forma en que me siento acerca de estar en Afganistán es como ellos se sentían, ya sabes, en esa época, sobre estar en Vietnam. Están lejos de ser las últimas protestas contra la guerra en Vietnam y son un presagio de los disturbios civiles que llegarán a definir la década. 10 de enero de 1967. El presidente Johnson, en su discurso del Estado de la Unión de 1967, a pesar de las críticas sociales sobre Vietnam, se mantiene firme en que las tropas estadounidenses mantendrán su presencia hasta que cese la agresión de Vietnam del Norte. Hasta que esos esfuerzos tengan éxito, o hasta que cese la infiltración, o hasta que el conflicto disminuya, creo que el camino más sabio para este país es que simplemente debemos seguir firmemente nuestro curso actual. Nos mantendremos firmes en Vietnam.
Creo que saben que nuestros soldados que están allá esta noche llevan la carga más pesada de todas. Con sus vidas sirven a esta nación. Y debemos darles todo nuestro apoyo. Y se lo hemos dado. Nada menos que la determinación que los estadounidenses siempre han dado a sus hombres en combate. Cualquiera que sea nuestro sacrificio aquí, incluso si es más de $5 al mes, es pequeño comparado con el de ellos. ¿Cuánto tiempo? No puedo profetizar cuánto tiempo tomará. Solo sé que la voluntad del pueblo estadounidense, creo, está siendo puesta a prueba esta noche. Gracias por vernos. Si te gustaría ayudarnos a producir más contenido histórico interesante como este, por favor dale like, comenta abajo y comparte este video con otros aficionados a la historia. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte para ayudarnos a seguir haciendo historia.